Y muchas gracias a la escuela por la invitación. Es un placer compartir mesa, aunque sea virtual, tanto con Pedro como con Irene. Así que, bueno, nosotros vamos a dar el punto de vista desde en el que podemos, ¿no? Seguro que tanto Irene como Pedro podrán aportar muchos más elementos. Nosotros, como periodistas, lo que sí que podemos hablar es de esa especialización que tenemos como periodistas en agua, que al final es un poco a veces difícil de entender. Cómo puedes decir que eres una especie de corresponsal de agua, cuando por lo general se suele entender, bueno, corresponsal en Oriente Medio, corresponsal en X país o especialista en economía. Y al final, nosotros cuando decimos que estamos especializados en agua o que somos una especie de corresponsales de agua, llevamos más de 10 años trabajando en temas de agua, es porque frente a la mirada que suele haber en los medios de comunicación del agua, que por lo general suele corresponderse con el agua entendida como catástrofe, el agua mediante sequías, el agua mediante riadas, el agua, digamos, de una manera dramática, de algo que nos sobreviene y que por lo general nosotros, la humanidad, no tiene la culpa, ¿no? Es como una especie de desgracia. Frente a esa mirada que es por lo general la impuesta mediáticamente, nosotros preferimos incluir o preferimos abordar el tema, la temática, desde una perspectiva más transversal. Es decir, el agua, bajo nuestro punto de vista, debería poder encontrarse en cualquiera de las secciones de un periódico. Por ejemplo, en la sección de local, sí podemos hablar de lo que es el agua como suministro urbano, pero también se puede hablar de agua en cuanto a agricultura y hablar de regadíos. O en la sección de internacional, porque el agua es claramente una cuestión geopolítica. Me viene ahora a la mente tanto los territorios palestinos como toda esta problemática tan actual ahora entre esa megapresa que se está construyendo entre Etiopía y Egipto, ¿no? El agua es economía, pero no solamente ahora, por ejemplo, desde que ha entrado en bolsa con esto de Wall Street. El agua es economía porque ya antes se podía hablar del negocio del agua embotellada o del negocio de las hidroeléctricas. Es decir, ya antes el agua era economía. El agua también es turismo. Nosotros hemos hecho bastantes reportajes, una serie de reportajes, por ejemplo, de la renaturalización de los ríos y de cómo eso atrae turismo a las ciudades. El agua también es patrimonio. Estoy recordando ahora, por ejemplo, todo ese patrimonio sumergido que hay debajo de los embalses. O el agua es feminismo, el agua es una cuestión de género sin ningún tipo de dudas. Por lo tanto, tenemos un primer elemento: el agua es una cuestión transversal y que así debería estar reflejado en los medios de comunicación. El segundo elemento sería, frente a esa mirada del agua que aparece como algo dramático, nosotros entendemos que el agua es una cuestión de poder. Y no solamente una cuestión de poder porque haya entrado en Wall Street, sino que es una cuestión de poder porque implica exclusiones e inclusiones, indica todo un eje de poder, norte-sur, centro-periferias, como lo queramos llamar, en el cual se establecen toda una serie de relaciones o de abusos jerárquicos, tanto desiguales como injustos. Lo vamos a hablar luego brevemente, pero claramente hay dos elementos ahí. Uno son las hidroeléctricas y dos, el agua ligado, quizá lo trate luego Irene, ligado a la agricultura. Hablar de acaparamiento de agua es hablar de acaparamiento de tierras y no se puede hablar de acaparamiento de tierras sin hablar de acaparamiento de agua. Por lo tanto, es toda una cuestión de poder bastante compleja. Ese es un poco el marco en el que nosotros abordamos el agua y siempre desde dos principios en los cuales nos posicionamos. Siempre decimos que no hacemos un periodismo objetivo. No creemos que exista ese periodismo objetivo, pero sí un periodismo honesto. Entonces, nosotros nos situamos en el agua como bien común y el agua como derecho humano. Agua como bien común, digamos, como la suma de todas esas cosas que de algún modo heredamos y que deberíamos dejar sin merma a nuestros descendientes. Por ejemplo, la atmósfera, las semillas o el propio agua, ¿vale? Y el agua como derecho humano, ya lo ha explicado muy bien Pedro, así que no hace falta repetirlo. Simplemente por añadir un elemento a este agua como derecho humano, decir que muchas veces nos pensamos que este derecho humano viene desde 2010 y muchas veces nos pensamos que el norte es el que estamos inventando las cosas, somos los pioneros y muchas otras cosas, estamos liderando las tendencias. Queríamos decir y destacar que el mero hecho de que el agua sea derecho humano recoge toda una serie de esfuerzos colectivos detrás, pero que sin duda los sures tienen mucho que decir en ello, y en concreto Bolivia. Sin la guerra del agua de Cochabamba hubiera sido, creo, hoy impensable que el agua fuera un derecho humano. Por lo tanto, digamos, remarcar, ¿no? ese agua como derecho humano también fruto de los esfuerzos y de las enseñanzas que muchas veces los sures nos ponen encima de la mesa. Vale, por entrar un poco más en la cuestión de
de quién es el agua, este tema sí que lo hemos trabajado en alguna ocasión. Es un tema, como digo, muy complejo. Recuerdo un reportaje que hicimos para La Marea, si lo queréis consultar, está en línea, se publicó hace un par de años, a finales del 2019, se titula Dueños y señores del agua, simplemente por limitarnos al tiempo y dar dos pinceladas. Decir que a la hora de buscar esos dueños y señores del agua, señalábamos a dos actores principales. Ya los he citado un poco. Por un lado, los regantes, las comunidades de regantes, y por otro lado, las hidroeléctricas. Al final son dos actores principales en la gestión del agua y son los dos actores principales, además, que mayor peso tienen en las confederaciones hidroeléctricas, en las confederaciones hidrográficas, que al final son los órganos que de alguna manera deciden sobre los ríos, sobre la gestión de los ríos. Por lo tanto, de todo eso, si queréis, se puede hablar luego en el turno de preguntas, ¿no? Pero digamos como los dos actores principales que manejan el agua son los que tienen voz y voto en las confederaciones, mientras que, por ejemplo, la sociedad civil o los movimientos sociales aparecen prácticamente con una voz muy limitada o muy silenciada. Por dar otro par de pinceladas sobre tanto hidroeléctricas como regadios. Por un lado, hidroeléctricas. Claro, si nos situamos en el ámbito de España, del Estado, podemos decir que casi todos los embalses, o que una buena parte de los grandes embalses tienen esa función hidroeléctrica, que no es la única, también hay el abastecimiento humano o regadío, y que en concreto España representa un caso muy peculiar con respecto a los grandes embalses porque al menos hay más de 1.200 grandes embalses, de al menos 15 metros de altura, lo que es la altura de la presa. Eso, para que os hagáis una idea, nos sitúa en que somos campeones de Europa en ese sentido y quintos del mundo en términos absolutos, y segundo si lo comparamos en términos relativos en el sentido de diques por densidad de kilómetro cuadrado, solamente superados por Corea del Sur. Eso ya un poco da una idea de cómo estamos hablando de un estado hidráulico, ¿no? que hablan algunos autores. Otro dato también a tener en cuenta es que aproximadamente el 50% del caudal de los ríos del estado están embalsados, es decir, discurren por algún tipo de canal. El 50%. Claro, todo esto nos deja algunas realidades como la que tiene actualmente el río Tajo, que no sé si en algunos tramos es un río o una cloaca, un río Tajo que está cada X kilómetros parado por diferentes grandes represas, como pues Azután, Valdecañas, Torrejón, Alcántara, Cedillo, ¿no? Y que se dan situaciones como la de hace 2 veranos, en la cual, por ejemplo, el embalse de Valdecañas estaba en mínimos. Había pueblos, municipios del entorno, creo que era Peraleda y Berrocalejo, que no tenían posibilidad de acceso al agua. En el caso de Peraleda creo que era para uso ganadero, y en el caso de Berrocalejo para consumo humano. Y sin embargo, río abajo, aguas abajo, los embalses sí que estaban a una capacidad en torno al 80%, y la excusa era que es que Iberdrola tenía que seguir turbinando, tenía que seguir generando energía, tenía que seguir haciendo dinero. Le preguntabas a la Junta de Extremadura, oye, esto es un derecho humano, ¿qué pasa aquí? Que hay unas poblaciones que no tienen agua y, sin embargo, río abajo, la empresa sigue turbinando. Bueno, pues aunque el agua sea un derecho humano, por ley, la Junta ahí nos decía que no podía meter mano y no se podía hacer nada porque tenían esa serie de concesiones. Estaban las confederaciones. Eso es. Y por decir un segundo elemento ahora sobre los regadíos, antes de dar paso a María Ángeles, claro, aquí no podemos olvidarnos de que estamos en un contexto de emergencia climática. Un contexto de emergencia climática en el que, por un lado, tenemos un regadío, creo que son 3,7 millones de hectáreas ya de regadío, que cada vez además se está yendo a más regadío. Creo que es en torno al 2% más cada año se apuesta por un regadío, además un regadío intensivo, y por una modernización del regadío. Todo esto, tanto en la cuestión de las hidroeléctricas como en la cuestión de los regadíos, el relato mediático único que se hace se habla de progreso, de avance, se habla de qué es lo que da dinero, qué es lo que hay que hacer, que hay que seguir avanzando en este sentido. Nosotros un poco lo que venimos a hacer es a contrarrestar esa dinámica con otro tipo, contando, por ejemplo, los efectos que no se suelen remarcar, ¿no? en este sentido. Y bueno, voy a leer una frase de Julia Martínez, que es la directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua,
un poco que engloba tanto el tema de la agricultura como el tema de las hidroeléctricas. Y nos decía, cuando hace unos meses, cuando la entrevistábamos, como los usuarios del agua y muy especialmente los beneficiarios directos para actividades económicas son los que más están influyendo en las decisiones sobre el agua. Y señalaba estos dos sectores. Y son dos sectores fundamentales. El regadío, sin olvidar que en España en torno al 80% del agua es consumida por los regantes, y los usos hidroeléctricos, que alteran de una manera muy importante y en general negativa el régimen de caudales. Bueno, con eso yo termino y así doy paso a María Ángeles. Bueno, pues continuando... ¿No? Bueno, ya me ha presentado antes, ¿no? Bueno, yo creo que está así bien, ¿no, Lilith? Nada, simplemente continuando. Y adelante. Vale. Sí, va a ser un poco... es un trabajo que hacemos en común, entonces va a ser un poco pues continuar con el hilo de Jairo. Nosotros nos hemos especializado, hemos trabajado mucho el tema de los pantanos, igual también vamos a insistir un poco en esa parte porque nos parece muy interesante y creemos que tiene diferentes elementos de análisis. Por un lado, la parte que comentaba de inicio Pedro Arrojo, que esta vez, tal vez la que más hemos trabajado, como es qué es el agua, ¿no? ¿Qué debate y qué valores hay detrás del agua? Entonces nos parece el agua fundamental para hablar de memoria, en este caso de memoria ahogada o lo que implican los pantanos, que como ha dicho Jairo, hay una cantidad bestial en el Estado español, pero también creemos que los pantanos sirven para hablar de memoria, para hablar de poder, y también es un tema muy de actualidad que enlaza un poco con la idea del debate, que es el tema de las concesiones hidroeléctricas en el Estado español. Las empresas hidroeléctricas, que son empresas energéticas, que son transnacionales, con un poder brutal, sabemos, en el Estado español, tienen las concesiones de las hidroeléctricas por un tiempo limitado. En un principio, cuando se construyeron, no era así, pero luego se estableció por una sentencia de un tribunal. Tiene 75 años. Entonces, casi toda la mayoría de las hidroeléctricas actuales, que fueron construidas entre los años 50 y los años 80, en un breve periodo de tiempo están ya llegando a 75 años. ¿Qué va a pasar con estas concesiones? Que al final una concesión es el uso privado y privativo de un bien común y de un derecho humano, ¿no? Siguiendo un poco con el relato que decía Jairo de inicio y decía también Pedro. Al final está en manos de unas empresas y no hay un debate todavía muy general sobre qué va a pasar con esas concesiones. ¿Van a volver a manos públicas? ¿Se va a quitar la concesión y se van a eliminar estas hidroeléctricas? Bueno, ¿qué va a pasar? Creemos que es un tema de actualidad, que sí que se llevó de alguna manera... Pedro lo trabajó bastante cuando estuvo en su tiempo de diputado, pero bueno, todavía creemos que no ha habido un debate público interesante y necesario, ¿no? Por al final quién controla ese agua, ¿no? Más allá de Wall Street, que a lo mejor todavía es un elemento nuevo, creemos que hay debates para hablar de quién es el agua muy centrados aquí y que no se han abordado, y nos parece fundamental. Y bueno, pero sobre todo el tema de los pantanos, nosotros hemos hecho una investigación que se llama Memorias ahogadas, que es, bueno, que seguimos en constante evolución y trabajando sobre ella, porque es un tema muy amplio, pero bueno, lo que decidíamos es contar qué pasa con los pantanos en nuestro territorio, ¿no? Porque después de documentar las luchas de resistencia de diferentes comunidades o pueblos del sur global, bueno, en este caso especialmente de Centroamérica y América del Sur, bueno, y Norteamérica, también en México, contra la construcción de pantanos en sus territorios, pensamos, ¿y qué pasa con los pantanos que tenemos aquí? Porque hay un montón de pantanos y no sabemos si hubo resistencia, si hubo lucha, qué pasó con esto, ¿no? Hay una historia desdibujada y no narrada ni narrada, y por ahí un poco nos metimos a nadar porque creemos que hay un gran desconocimiento. La primera pregunta que lanzamos es cuántos pueblos hay inundados en España y cuántas poblaciones cuánta gente, ¿no? Perdió su hogar, su vida, su identidad por un supuesto bien común general que no sabemos todavía a quién beneficiaba, pero en todo caso benefició pues, a las empresas que se quedaron en este caso con los pantanos, ¿no? Que vuelvo a decir que es un poco pues, las eléctricas, ¿no? Que son empresas privadas, es decir, que se construyeron pantanos para un bien privado, o sea, se destruyeron pueblos, se arrasaron vidas para un bien privado. Y no está contado. No hay datos, no se sabe cuántos pantanos hay ni cuántas personas. Es imposible saberlo, nosotros lo hemos intentado, pero cada confederación, tienes que llamar a cada confederación. ¿Perdón? Vale. Cada confederación te dice que eso no se puede saber porque hay que ir a legajos para ver cuántos. Bueno, es como una tarea casi ardua y que llevaría
llevaría muchísimos años y habría que insistir mucho. El dato que hay sobre la mesa es un dato que hizo Ecologistas en Acción y que de la organización aseguran que es un dato a la baja, es decir, que va a haber más, que hay 500 pueblos debajo del agua y, bueno, como unas 50.000 personas fueron desplazadas, que pues las personas que hicieron esta estimación dicen que es un dato a la baja, pero bueno, es una idea. Entonces, no se sabe nada de qué pasó con esto. Nosotros lo que hemos intentado es un poco unir estas historias, porque parece que cada pueblo que tiene un pantano a su lado se cree que es un caso único, pero está todo el estado regado por esta dinámica, una dinámica que por un lado es de expolio y por otro lado es de beneficio para unos pocos, ¿no? Ahí hablaba, pues, en la idea que hablaba Jairo, ¿no? De sociedades hidráulicas o de estados hidráulicos, ¿no? Que el caso español es un caso bastante paradigmático y que daría para hablar mucho aquí de cómo, bueno, que igual no hay tiempo ahora, pero bueno, creo que se puede hablar mucho sobre qué supuso la construcción de los pantanos para la legitimación del Estado en aquel momento, sobre todo, principalmente fueron durante la época franquista, aunque hay pantanos de la República y también y antes, y también de los primeros años de la democracia, ¿no? Hasta en los años 80 todavía se seguía expulsando a personas de sus casas aquí, o sea, aunque parezca, o sea, con violencia y con fuerza. Y bueno, pues nos parecía muy interesante indagar en los impactos no contados de los pantanos, unos impactos que siguen vigentes hoy, ¿no? Y que no han sido contados. Entonces, siempre fueron procedimientos muy opacos, de los que no se sabe absolutamente nada de los intereses que había detrás. Hubo principalmente, y se repite en cada caso, un trato vejatorio indigno a las personas que fueron desalojadas y fueron desplazadas. Se dieron unas indemnizaciones miserables, absolutamente con engaños a la población, incluso se pagaba 10 años más, a la gente se la expulsaba y se tardaba en pagarla una década o más, es decir, que hubo un expolio de un montón de gente de sus tierras. ¿Para qué? O sea, nuestra pregunta es ¿para qué pasó esto y qué ha pasado? ¿Somos conscientes de esto? No. Bueno, yo creo que la respuesta es que no. Por ejemplo, Pedro también conoce muy bien el caso de Jánovas, que es uno de los casos que hemos podido trabajar, que se expulsó a la población hasta los años 80. El año 82 creo que fue los dos últimos matrimonios 84, ¿no? La familia Boisán y la familia Garcés, que estuvieron resistiendo allí ante una violencia brutal por parte de la Guardia Civil y del Estado y de la empresa. Al final se marcharon. Bueno, pues porque les echaron, vaya, y nunca se construyó el pantano. El pantano no se ha construido, el pueblo está derruido porque la empresa, en este caso era Endesa, fue cambiando de manos. Dinamitaron las casas para que no volvieran y ahora esta gente, para volver a sus casas, tienen que pagar una cantidad de dinero. Bueno, aquí entran muchos temas, pero bueno, les exigen muchísimo dinero para volver a una casa por un pantano que nunca se construyó. Y todo eso es para una empresa ahora que fue no me acuerdo el nombre, bueno, luego fue Endesa, ahora es Enel, que ahora está en manos de Enel, que es una... Iberduero era, creo. Iberduero. Antes Iberduero, luego pasó a Iberdrola y luego Endesa. ¿No? Bueno, da igual. Está en Enel, o sea que esta gente ahora tiene que negociar con Enel, que es una transnacional italiana, que es probable que Enel, parece que habrá interés de empresas chinas en comprar Enel. Es decir, que toda esta lógica de dinero, de mercado, de quién es el agua, bueno, implica, hay que ir muy atrás para ver lo que hay detrás. Y bueno, una frase que me parece muy interesante de una de estas familias, de Eva Muñoz Buisán, pues es porque también nos parece muy interesante y creemos que tiene que ver con uno de los debates que tenemos hoy sobre la mesa, sobre la España vaciada, la España vacía, porque esto al final era... estas lógicas lo que hacía era sacar a la gente de los territorios y perdían capacidad sobre la decisión sobre sus territorios, ¿no? Al final generaba espacios vacíos en los que se podía hacer lo que quisiera, ¿no? Yo creo que muchos de los debates actuales también tienen que ver, pues eso, con este desplazamiento masivo que hubo de poblaciones, sobre todo en las zonas, en la periferia. Me refiero con la periferia a la España rural o a la no metrópoli, ¿no? A todos estos sures dentro del Estado. Y simplemente, bueno, por acabar, porque igual llevamos muy tarde de tiempo, decía, en el caso de Jánovas, ¿no? Decía Eva Muñoz que Jánovas está en el Pirineo Oscense, bueno, en el Prepirineo Oscense, está en la provincia de Huesca. Decía, entre Bilbao y Barcelona había un enclave que tenía oportunidades para embalsar agua y producir electricidad. Así que hago presas, mando a la gente a las ciudades como mano de obra barata y esa luz la llevo allí y les hago pagar. Se puede dar el caso que alguien en la ciudad pague por la electricidad que se produce en el pantano de su pueblo, de donde la han expropiado.
no fue fortuito el hecho de que el Pirineo se regularan con saltos hidroeléctricos, querían embalse y naturaleza. Es decir, que al final toda esta lógica de control del agua también lleva un control del territorio, como también decía Jairo, y unas lógicas de poder y al lado contrario, pues arrebatas a la gente capacidad de decisión y de gestión sobre su territorio y sobre su vida y sobre su identidad. Y bueno, yo creo que se podría, tiene muchas aristas, como decíamos al inicio, que se puede hablar de mil cosas, pero bueno, yo lo dejo aquí y al final, pues también, o sea, se puede debatir de Wall Street y creo que es el tema, pero tenemos aquí muchas lógicas también que son debates muy actuales, como el de las concesiones, que darían para debatir y para generar un poco de preocupación o ocupación al menos. Y aquí lo dejo, me extiendo.